Buenas noches, shalom a todos. Gracias por conectarse en esta noche conmigo. Como parte del curso de discipulado que hemos estado haciendo ya varios años, para aquellos de ustedes que se están conectando por vez primera, todos los videos se encuentran en YouTube. Si lo buscan bajo discipulado, están todos los videos que hemos dado y básicamente son temas simples, básicos, dando información básica sobre ciertas cosas que es bueno saber y conocer, sobre todo para aquellos que están comenzando, así que están disponibles en YouTube para todos ustedes. Esta noche quiero hablar sobre la historia de Israel. Va a ser algo básico, no voy a entrar en mucho detalle en muchas cosas, porque para eso están los libros de historia. Si a usted le interesa conocer un poquito más, tiene acceso a ellos, sobre todo el tiempo en que Israel se hizo nación, las cosas que han ocurrido desde entonces, que son muy interesantes, sobre todo ver cómo la mano de Hashem siempre se ha mantenido sobre su pueblo y sobre su gente. Así que quiero compartir con ustedes un PowerPoint, espero que funcione. Así que aquí, quitar esto. Necesito que me den un thumbs up si están viendo la lámina. Si alguien me puede... ¿Se ve la lámina? Alguien que me diga, por favor. No estoy viendo todo. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, gracias. Dormido. Anyway, la historia de Israel, el pueblo de Hashem. Y vamos a ir por varias épocas. Primeramente, tenemos que entender algo muy importante, que es lo que se llama el Levant o el creciente fértil. Y esto es un área muy especial, muy estratégica dentro del Medio Oriente. Tenemos aquí a Egipto, tenemos lo que entonces era Canaán, y aquí lo que estamos viendo, los diferentes imperios o reinos que existían cuando este lugar se le daba mucha importancia dentro del antiguo Medio Oriente. Y si ustedes ven, aquí en el medio, lo que aquí dice Canaán es lo que viene a ser hoy día Israel, y este es un punto estratégico porque todas las naciones, todos los reinos que venían del sur hacia el norte o viceversa, del norte hacia el sur, tenían que pasar por Israel o Canaán. ¿Por qué? Porque esto aquí es desierto, la mayor parte de la península del Sinaí también es desierto, por lo tanto, para poder tener agua, la mayoría de las personas caminaban por la costa y por lo tanto tenían que cruzar por Israel. Y no es una causalidad que Hashem haya escogido este lugar para poner su pueblo. ¿Por qué? Porque el propósito es que Israel fuera una fuente de luz a las demás naciones, dándole a conocer a ellos sobre Hashem y sobre su Torá. Así que el propósito era poner Israel en un punto estratégico donde todo el que pasara, ya fuera que viniera del sur hacia el norte o del norte hacia el sur, tuviesen que pasar por Israel y conocer sobre el Dios de Israel y su Torá. Por lo tanto, este punto aquí es bien estratégico. Y aquí, para verlo un poquito mejor, de nuevo aquí está lo que viene siendo Israel, Egipto, lo que antes era Babilonia y Asiria. Entonces todo esto eran imperios y cada imperio tuvo su tiempo y su momento, y sabemos que todos tuvieron influencia sobre el pueblo de Israel. Es interesante que cuando Hashem le habló a Abraham sobre la tierra que le iba a dar a él y a sus descendientes, cuando uno lee en la Torá, los límites, los verdaderos límites geográficos de Israel, consta de toda esta área aquí dentro de esta línea roja. Por lo tanto, vemos que toma parte de Egipto, la península de Sinaí, parte de Arabia Saudita, incluye a Siria, al Líbano, al Jordán, y un poquito de Turquía y también parte de Irak. O sea que si vamos a ver, realmente Israel geográficamente es una expansión grande, y no tan solo eso. Si ustedes miran, la mayoría de las partes donde hay petróleo realmente le corresponde a Israel. Pero ¿qué sucede?
que esto es lo único que realmente hoy día es Israel. No es siquiera un menos de 1% de lo que le corresponde. Aquí vemos a Siria, a Jordán, a Egipto, y solamente este pedacito es lo que hoy día se llama Israel. Y si ustedes ven aquí, lo que en inglés le llaman el West Bank o Samaria o el centro de Israel, es lo que está en cuestión entre los palestinos y los israelitas. Este es un lugar de muchos conflictos, lamentablemente. Por lo tanto, esto es lo que hoy día es Israel. Hay diferentes periodos en la historia de Israel. Si vamos a ver, desde la creación tenemos las generaciones de Adán, las de Noah, las de Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que Jacob baja a Egipto 400 años conforme la profecía que Hashem le dijo a Abraham, en aquel entonces era Abraham, no Abraham todavía, en Génesis 15:13, donde dice, y dijo a Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años, mientras que en Éxodo 12:40 dice, que la estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. ¿Por qué la diferencia de 30 años? Porque en los 430 incluyen el nacimiento de Isaac. Recuerden que esto es desde el momento que Hashem le hace la promesa a Abraham, se comienza a contar. Y si vamos a ver, realmente Israel estuvo como esclavo, dicen que unos 210 años, me parece. 240, me parece que son 210. Para este tiempo, Egipto es el imperio que está rigiendo toda esa área que habíamos visto en el mapa. ¿Okay? Lo que llaman el Levant, el creciente fértil o el Levant. De Egipto pasan a la conquista de Canaán, lo que en aquel entonces se conocía como Canaán, bajo el mandato de Yehoshua, de Josué. Y eso fue aproximadamente en el año 33,000 al 100 antes de la era común. Mientras están ahí, comienza lo que se llama la era de los jueces. Pero mientras está en ese tiempo de los jueces, que sabemos que había aproximadamente 12 jueces que estaban sirviendo como reyes o como líderes de todo Israel, llega un momento que Israel pide un rey. Quieren ser igual que las demás naciones. Y sabemos que entonces comienza lo que se llama la monarquía, comenzando con Saúl, con David y luego con Salomón. Y esto ocurrió más o menos en el año 1000 al 732 antes de la era común. Y aquí para mostrarle que antes de la monarquía, cómo estaban distribuidas todas las tribus. Y si ustedes miran, Manasés consistía de una gran tribu, tanto al este del Jordán, que está aquí en el medio, como al oeste. Parte de Gad, también la tribu de Gad y Rubén estaban al este del río Jordán, mientras que la mayoría estaban al lado oeste. Y si ustedes miran dentro de Judá, Benjamín, un área pequeñita arriba de Judá, y dentro de Judá estaba Simeón. Y esto es importante porque cuando ocurre la división de las tribus, básicamente Benjamín y Simeón quedan dentro de Judá. Una vez Israel tiene su monarquía, tiene sus reyes, pues entonces todas las tribus están consideradas como parte del reino de Israel. Aquí no había tanta división como antes de la monarquía. Primer templo, recuerden que Salomón es quien construye el primer templo. Se construye en Jerusalén para el año 962 antes de la era común. Se divide la nación de Israel en lo que llamamos el reino del norte, que son las 10 tribus, que también se le conoce como casa de Israel o casa de Efraín o simplemente Efraín. De nuevo, el reino del norte se conocía como la casa de Israel o Efraín, mientras que el reino del sur se conocía como la casa de Judá, que incluye la tribu de Benjamín y la mayoría de Simeón. Por lo tanto, realmente fueron 3 tribus las que quedaron dentro de lo que sería el reino del sur. Pero Simeón, por estar dentro del terreno de Judá, básicamente quedó asimilado por Judá y realmente quedaban Benjamín y Judá como reino del sur.
Luego, después de Egipto, tenemos lo que empieza el imperio de Asiria. Y el imperio de Asiria es quien lleva al exilio al reino del norte, todas las tribus que se habían separado de Judá. Y esto ocurrió en el año 720 antes de la era común. Luego, Asiria fue dominado por Babilonia. Entonces ahora Babilonia, el imperio de Babilonia, lleva al exilio al reino del sur, que incluye Judá, Simeón y Benjamín. Y eso ocurrió en el año 586 antes de la era común. Recuerden que Asiria quedaba cerca y lo que antes era Mesopotamia, en parte de Mesopotamia, era lo que era Babilonia. Y sabemos que los que fueron exiliados en Asiria, estos pueblos, estas 10 tribus, fueron esparcidas por todas las naciones, mientras que del reino del sur fueron a Babilonia y la mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia y solamente dicen que si acaso un 10% fue que regresó cuando comenzaron a regresar, cuando Babilonia fue dominada por el imperio persa. Y en el imperio persa, Hashem usó al rey Ciro como un mesías, porque el rey Ciro permite la reparación de las murallas de Jerusalén y el templo, y esto ocurrió por el año 539 al 332 antes de la era común. Y aquí tenemos personas importantes como Nehemías y como Esdras, que fueron las personas líderes que ayudaron a la reconstrucción y reparación de Jerusalén. Luego de Persa viene el imperio griego. ¿Qué sucede con el imperio griego? El imperio griego comienza lo que llaman la asimilación al helenismo. Trataron de todas las maneras, vida y por haber, de asimilar al pueblo judío a que se convirtieran en griegos, la cultura, el lenguaje, todo, sus dioses, todas las cosas trataron de que el pueblo se asimilara. Y eso ocurrió entre el año 332 al 167 antes de la era común. Pero sabemos que durante este tiempo, mientras el imperio griego estaba dominando a Israel, surgió un grupo de hombres llamados los macabeos. Y hubo una revolución y ellos logran tener de nuevo dominio de la tierra de Israel. Logran independizarse. Y dentro de los macabeos hay un grupo que se llaman los asmoneos. Y estos asmoneos eran sacerdotes, pero ellos quisieron no tan solamente la función de sacerdotes, sino también la función política de reyes. Entonces mezclaron la política con su fe y eso trajo otras consecuencias porque dentro del grupo de los asmoneos había un individuo que se hizo alianza con los romanos y eso dio cabida a que los romanos entonces tuvieran una entrada al pueblo de Israel. Pero los macabeos fueron los que restauraron el templo. Recuerden que el templo fue invadido por los griegos, destruyeron el templo, se robaron la menorá, se robaron todos los utensilios, hicieron un desastre, profanaron el templo. Y no hasta que los macabeos vienen, que ellos ganan la guerra contra los griegos, que el templo vuelve y se restaura. Y eso ocurrió más o menos por el año 167 al 163 antes de la era común, que de ahí que proviene la historia de Hanukkah, la historia de Hanukkah. Si no hubiera sido por los macabeos que restauraron el templo, cuando Yeshua nace unos cuantos años después, no hubiera tenido lugar para él asistir y enseñar como él enseñó en el templo. Aquí para ver la división de los reinos, todo esto aquí era lo que se llamaba el reino de Israel, que consta de las 10 tribus que se separaron del reino de Judá. Y esto ocurrió porque cuando Salomón muere, el hijo primogénito de él, Rehoboam, se hace rey de todo Israel. Pero él hizo caso a los jóvenes consejeros en vez de a las personas ancianas o mayores que tenían más sabiduría, más entendimiento. Y al hacerle caso a los jóvenes, él impuso impuestos más altos e hizo contrario a lo que el pueblo quería. Por lo tanto, el pueblo decide dividirse. Entonces se divide en las 10 tribus para el norte y la tribu de Judá con parte de Benjamín y Simeón hacia el sur. Pero si ustedes miran a todos los reinos que están alrededor, o sea que la mayoría de ellos son enemigos de Israel. Aquí tenemos los filisteos, aquí hay tribus árabes, el reino de Edom, que Edom es otro nombre para Esaú, el hermano de Jacob.
Tenemos el reino de Moab y el reino de Amón, que son los hijos de Lot, que con el tiempo vinieron a ser enemigos de Israel. Y más arribita aquí vemos el imperio asirio, que por eso tenían acceso cuando ellos vinieron a invadir a Israel. Con lo primero que se encuentran es con el reino de norte y por eso se asimilan o se llevan cautivo las personas de las tribus del norte. Aquí el mismo mapa, pero con un poquito más de color para ver la distinción entre los diferentes reinos existentes cuando Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y como dije, Amón, Moab y Edom eran los enemigos más grandes de Israel en aquel entonces y hoy día pues sabemos que las naciones hoy día que existen son parte de descendientes de estas naciones anteriores y continúan siendo enemigos de Israel. Aquí para mostrar cuando los asmoneos reinaban. Recuerden que los asmoneos eran sacerdotes que quisieron también tener la posición de reinado, de reyes, dominar políticamente y mezclaron la política con, como dicen, mezclar la política con religión es una mezcla no muy buena. Por lo tanto, esto era lo que ellos reinaban durante ese tiempo y cuando es que surgen los macabeos y vienen y toman posesión de nuevo de el pueblo de Israel, de la nación completa, logran una independencia, pero sabemos que eso no duró mucho tiempo. Y como dije de los asmoneos, uno de los hermanos vino e hizo tratado con los romanos y ahí es donde da comienzo a que Roma entra a Israel y comienza el dominio y ya como los romanos, Roma era un imperio, por lo tanto, toman de nuevo dominio de toda la tierra de Israel y ponen como rey a Herodes. Herodes no era, Herodes es descendiente de los edomitas, pero se había convertido al judaísmo. Con todo y eso, el pueblo judío no lo aceptaba porque no era 100% judío. Pero Herodes, a pesar de, hizo cosas positivas. Por ejemplo, él expande el monte Moriah y el segundo templo, donde está el templo, el monte donde está el templo, le expandió, es el complejo grande, que es lo que estudiamos en los cursos del templo. Y también durante este tiempo, Yeshua desarrolla su ministerio y muere para el año 30 de la era común. Pero el tiempo del Imperio Romano fue entre el año 63 antes de la era común al 324 de la era común. Luego entramos en lo que se llama la era bizantina, eso fue de 324 a 638. Y aquí es donde surge Constantino. Constantino declara el cristianismo la religión del Imperio Romano y sabemos que hace una serie de cosas, cambia muchas cosas, combina lo pagano con lo santo y de ahí vienen una serie de fiestas y santos y cosas que sabemos que no están correctas. Y él básicamente introdujo lo que sería hoy día el antisemitismo que hay en contra del pueblo judío, donde ellos declaraban que los judíos fueron los que mataron a Yeshua. También para esta época es que se deshace el Sanedrín. Luego ocurre lo que se llama la era musulmana. La era musulmana ocurrió del 637 al 1099 y ahí en este tiempo es que entonces construyen y ponen el domo de las rocas sobre el templo. Y aquí se completa y desde ese entonces es que está el domo de la roca. Luego vienen las cruzadas. Las cruzadas ocurrieron del 1099 al 1291, donde sabemos que hubo una gran matanza de judíos y musulmanes en el nombre de la Iglesia Católica y hicieron un desastre porque querían convertir a todos, tanto musulmanes como judíos, al catolicismo. Luego viene una época que se llama la era de Mamluk, que son de Egipto. Estos individuos son de Egipto. Del 1291 a 1517. Ellos destruyen la última fortaleza de las cruzadas, así que ellos fueron los que eliminaron lo de las cruzadas. Luego viene la época de la era de los otomanos. Esto ocurrió en el 1517 a 1917. Pero importante de aquí es que Eliezer ben Yehuda, el que establece el hebreo moderno. El hebreo moderno, porque no sé si ustedes saben que una de las cosas que estaban discutiendo cuando las personas comenzaron a regresar a Israel
porque para este tiempo ocurre lo que se llama la primera aliyá, o sea que personas, judíos comienzan a regresar a Israel. Ellos estaban hablando, no sabían con qué lenguaje establecer en la tierra. Es más, si ustedes leen la historia, porque yo lo que estoy dando aquí unos puntos claves o más importantes de cada época, pero sabemos que ocurrieron muchísimas cosas más en cada una de estas fases, de estos periodos, pero interesante que yo había pensado hasta poner el alemán como lenguaje primordial de Israel, que no tiene ninguna lógica, pero él es quien establece el hebreo y comienza a que el pueblo, los niños, los jóvenes comiencen de nuevo a conocer el hebreo y hacerlo su lenguaje principal en la tierra. Luego tenemos lo que se llama el mandato británico. Eso ocurrió entre 1917 al 1948. Sabemos también que para esta época fue el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Y esto ocurrió entre 1941 a 1945, que da la causalidad que hoy era un día en que se estaba recordando esta cosa que ocurrió tan desastrosa para el pueblo de Israel. De esos 6 millones de judíos, se dice que aproximadamente 1 millón eran niños. Y aquí también para este tiempo comienzan las guerras civiles con los árabes. Eso comenzó para 1947 y sigue las peleas con los árabes dentro de la tierra de Israel. Pero de ese holocausto, de esa matanza, de esas cenizas, porque la mayoría de ellos fueron matados en los hornos de gases que tenían, esas cenizas, el Señor las volvió y las convirtió en vida. Por lo tanto, nace la nación de Israel en el 14 de mayo de 1948 hasta el presente. Interesante que si uno mira la cronología judía, y ellos están haciendo una cronología desde la creación de Adán, desde la creación del mundo, resulta conforme a la cronología de ellos, que es muy diferente a la cronología, por ejemplo, del calendario gregoriano. Nosotros ahora mismo estamos en el año 2022, y el calendario judío estamos en el 5782. Pues si vamos hacia atrás, resulta que da la causalidad que conforme a la cronología de ellos, Abraham nace en el 1948. No creo que sea casualidad que también la nación de Israel vuelva a ser nación en 1948. Lo importante y lo precioso de esto es que todo su imperio que estuvimos hablando, Egipto, Asiria, Babilonia, los griegos, los persas, los romanos, ya ninguno de ellos existe, sí existen las naciones, pero no son el imperio que eran. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue en pie, sigue existente, que yo creo que mayor muestra de la existencia de Hashem. No hay que saber que el pueblo de Israel, desde que Hashem comenzó con Adán, con Noé, y luego con Abraham, y de Abraham, Isaac y Jacob y las tribus de Israel, es evidencia más que suficiente de que sí, Hashem existe, el que Israel exista hoy día. 14 de mayo de 1948 se cumple lo que dice Isaías 66, el verso 8 en adelante, que dice: ¿quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará a luz a un país en un solo día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores, Sión parió sus hijos. Yo que abro la matriz no haré parir, dice Hashem. Yo que hago engendrar la voy a cerrar, dice tu Elohim. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella los que por ella llevasteis luto, porque mamaréis sus pechos y os saciaréis de sus consolaciones, y succionaréis gozoso las ubres de su gloria. Porque así dice Hashem: yo extiendo sobre ella paz como un río y como un torrente en crecida la gloria de las naciones. Mamaréis, seréis llevados en brazos y sobre las rodillas os acariciarán. Como a uno que consuela a su madre, así yo os consolaré. En Jerusalén seréis consolados, y al verlo vuestro corazón se regocijará, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba tierna.
La mano de Hashem se manifestará a sus siervos y su ira sobre sus enemigos. Lo que nadie creía posible después de tantos miles y miles de años de Israel ser una nación bajo el dominio de tantos imperios, bajo el dominio de tanto abuso, de tanta opresión, de tanta injusticia. Sale de nuevo, ese retoño volvió a salir y se hizo un árbol frondoso. Por lo tanto, el 14 de mayo de 1948, esa profecía se cumplió, porque en un solo día, en una sola vez, Israel volvió a ser nación. Y todo esto valida las profecías y valida la palabra de Hashem, que dijo en Zacarías 10, verso 6 en adelante: haré aguerrida la casa de Judá, daré la victoria a la casa de José. Recuerden, de José provienen Efraín y Manasés, que otra forma de decir la casa del norte o la casa de Israel o Efraín. Haré aguerrida la casa de Judá, daré la victoria a la casa de José. Los haré regresar, pues les tengo compasión, y serán como si no los hubiera rechazado, por cuanto yo soy Hashem su Elohim, y los escucharé. Efraín será como un valiente, su corazón se alegrará como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán, se sentirán gozosos en Hashem. Silbaré para reunirlos, porque los habré redimido, y se multiplicarán como antes. Aunque esparcidos entre las naciones en lejanos países, se acordarán de mí. Criarán allí a sus hijos, pero regresarán. Los haré volver de la tierra de Egipto. Los reuniré en Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y al Líbano, pero el sitio no les bastará, porque serán de nuevo tantos conforme a como Hashem le prometió a Abraham, que serían tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Jeremías 31, 3 en adelante dice: Hashem se me apareció desde lejos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otra vez te edificaré y quedarás edificada, oh Virgen de Israel. Otra vez adornarás tus panderos y saldrás en alegres danzas. Otra vez plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan las cosecharán. Jeremías 31, 8 en adelante. Mirad, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra, y con ellos a los ciegos y cojos. ¿Quiénes son los ciegos y cojos? Nosotros. Estábamos ciegos, estábamos cojos, fuera de la Torá, fuera de la verdad, fuera de Israel. A la mujer encinta junto con la que dio a luz. En una gran asamblea volverán acá. Si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos. Recuerden que cuando eran llevados exiliados en cautiverio iban llorando, pero él los hace volver entre consuelos. Y los haré andar junto a torrentes de aguas por una vía llana y sin tropiezo, porque yo soy a Israel por padre. Recuerden, el término padre es el rey soberano con su vasallo. Es un término de amor entre rey soberano y su rey vasallo. Y Efraín es mi primogénito. Oh naciones, oíd la palabra de Hashem y hacerlo saber en las costas lejanas. El que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Hashem ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de uno más fuerte que él. Aquí está hablando de todas las tribus, de todas las tribus. Recuerden que Efraín es el reino del norte de Jacob, que vienen las demás tribus, incluye todas las tribus. Ezequiel 37:21 le dice: y les dirás, así dice Adonai Hashem, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Piensa ahora usted de dónde proviene. Mucha gente de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Cuba, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Miren todos nosotros que hemos sido unidos por medio de Yeshua, estamos siendo traídos de las naciones, porque el propósito es volvernos a nuestra casa verdadera. Verso 22, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.
ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Aquí si usted ha escuchado, los limpiaré, ídolos, abominaciones, contaminados, todos esos son términos de templo. Pero cuando dice me serán por pueblo y yo a ellos por Dios, es un formulario de pacto. Verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos. Este es ya la culminación de la era mesiánica, donde el pacto ya ha sido completado. Será un pacto perpetuo con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El templo es muy importante, es la casa de Hashem. Mi tabernáculo, mi Mishkan, estará en medio de ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De nuevo lo repite, formulario de pacto. Verso 28, y las naciones sabrán que yo, Hashem, soy el que santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Así que la esperanza es de volver a tener el templo, porque es la señal de que Hashem está de nuevo en medio de su pueblo y él es quien santifica a su pueblo. El verdadero rapto, para aquellos que hablan del rapto, aquí les tengo lo que usted tiene que contestarle. Este es el verdadero rapto, conforme a Deuteronomio 30, verso 1 en adelante, que dice, y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones que están aquí presentes en esta noche, dice, a donde Hashem tu Dios te haya esparcido y te vuelvas a Hashem tu Elohim y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Hashem hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido Hashem tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Hashem tu Elohim y desde allí te tomará y te devolverá Hashem tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres y tú la poseerás. Y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Hashem tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Recuerden que este término que ames a Hashem es un término de pacto, es un término legal que significa que le estás jurando fidelidad y lealtad al pacto, a Hashem, y en nuestro caso por medio de Yeshua. A fin de que vivas, eso es lo que nos da vida, estar en pacto, serle fiel y serle leal al Padre por lo que Él ha prometido. Así que tenemos la esperanza de que estaremos en esa tierra que Él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. El desierto florece. Esto es una foto de Israel. Alégrense el desierto y el sequedal, regocíjese el Arabá, que es el desierto, y florezca como el lirio, florezca exuberante y desborde de júbilo, alégrese y cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Sí, ellos verán la gloria de Hashem, la majestad de nuestro Elohim. Eso está en Isaías 35, y esto es una foto, vemos aquí las montañas de Israel y vemos cómo está florecido el desierto. Esta es una foto de Galilea, del mar de Galilea. Ese es mi lugar favorito cuando voy a Israel. Es precioso y es enorme. Y aquí vamos a ver que por muchas partes, cuando uno está viajando y caminando por Israel, va a encontrar ruinas. Todavía quedan ruinas, hay muchos proyectos arqueológicos. Y así que vemos el pasado. Aquí un mosaico que encontraron
comparado con el presente. Esto es una foto de Jerusalén de noche. Miren qué hermosa. Pasado y el presente a la misma vez se encuentra en la tierra de Israel. Esta es una foto de Tel Aviv, parece Nueva York. Con tantos edificios, tanta carretera, es increíble que el desierto se haya florecido y sea lo que es hoy día. Aquí de nuevo, aquí estamos viendo las montañas. Y miren, miren ese valle, miren qué hermosura. Como sí ha crecido, es increíble. Si ustedes, esto lo que les estoy diciendo es bien breve, bien básico, como es dividiendo así ciertas eras y periodos dentro de la historia de Israel, pero si ustedes miran fotos de antes de 1948, Israel no era nada, no había nada. Era completamente desierto, era arena, era roca, no había nada. Y miren, estas son fotos verdaderas de Israel. Aquí en el Golán, lo que llaman el Golán, que es una de las partes más norte de Israel, que colinda con Siria. Y aquí lo que vemos es un riachuelo hermoso. Riachuelo no, una catarata. Y esta es una playa, la playa en Netaña. Netaña es uno de los pueblos de Israel. Miren qué hermosura. Miren ese mar. Miren, precioso. Estoy que brinco ya mismo ahí. Este es un árbol de olivo. Un árbol de olivo. Los árboles de olivo se encuentran por todas partes en Israel. No importa por donde usted esté. Se ven los árboles y crecen enormes, enormes. Y son preciosos. Los troncos son bien anchos. Son hermosos. Y este es un árbol de almendro, todo florecido. Usualmente comienza a florecer desde enero, pero no se cosecha la almendra hasta casi 10, 11 meses después. Este es un almendro. Y aquí tenemos en lo que llaman la marqueta o el shuk. Aquí tenemos todo tipo de especies, aquí hay de todo. Los colores cuando uno va caminando por las calles de Jerusalén, en la parte de lo que llaman el shuk, que es la marqueta, que todo está al aire libre, las especies, los olores, los colores, es una cosa hermosa, una cosa hermosa. Aquí vemos lo que se llama halva. Halva está hecho de ajonjolí y los hacen de diferentes sabores, le echan pistacho, le echan nueces, le echan semilla, unos lo hacen de chocolate, otros con sabor de vainilla, y todo hecho de ajonjolí, y por ser ajonjolí tiene mucha proteína, y lo que hacen es que cuando, por ejemplo, en los hoteles por la mañana tienen varios de estos, uno se lleva un pedacito y eso le dura todo el día. Si le da hambre a uno, eso es suficiente para todo el día cuando está caminando mucho. Así que el halva es riquísimo. Y aquí de nuevo en el shuk, en la marqueta, hay frutas, hay uvas, miren, y todo esto es cosechado en Israel. Aún lo que los strawberries, las pomegranates, las manzanas, uvas, guineo, hay de todo, la naranja. Es increíble. Y el shuk es en Jerusalén, por ejemplo, para Shabbat, los viernes por la tarde o por el día, esto se llena porque todo es fresco, entonces la gente viene a comprar para lo que van a preparar por la noche para Shabbat. Y recuerden que en Shabbat ellos lo que no han comido en toda la semana lo comen el viernes y sábado. En el Shabbat compran lo mejor, gastan lo más que puedan en los mejores productos para la mesa de Shabbat. Y es una cosa maravillosa porque todo es fresco y producido en la tierra, como decía Isaías. Aquí vemos diferentes olivas, lógico, diferentes tamaños, colores, dependiendo de si están maduras o no están maduras, están verdes. Tenemos fruta, o sea que uno se vuelve loco viendo tanta cosa hermosa. Aquí de nuevo las personas comprando y todo esto está al aire libre. Aquí están para que pruebe parece que una piña. Y es una cosa increíble la comunidad, el olor, la música, la gente. En una esquina tiene gente tocando guitarra, cantando. En otro lado están las familias con sus niños comprando, preparando para Shabbat. Es cuando más personas hay en la marqueta. Aquí vemos otra vista. Hay de todo. Y es fenomenal.
Y aquí pues la vista de Jerusalén. Dentro ya vemos aquí el muro de los lamentos. Este puentecito te lleva, uno entra por aquí y pasa entonces al templo, al monte como tal, donde lamentablemente está esa cosa, que yo espero que no esté por mucho tiempo. Miren qué cielo más hermoso. Y aquí vemos las personas ya que van a orar a la pared. Y aquí pues esta foto, una de las calles de Jerusalén. Y lo más hermoso de Jerusalén es esta piedra. Esta piedra le llaman la piedra de Jerusalén. Y todo está hecho con esta piedra, por lo tanto, cuando el sol va cayendo y le da directo a esas piedras, realmente parece Jerusalén de oro, parece como si fuera una ciudad de oro. Y es hermoso, donde quiera se ven flores, muchos colores, todo muy limpio, todo muy bonito. Es increíble, esas calles son increíbles. Y aquí estoy yo. Aquí estoy frente al mar de Galilea, uno de los hoteles que nos quedamos. Y ese es mi lugar preferido de todo Israel, el mar de Galilea. Y aquí atrás se ven las montañas, aunque está el día un poquito nublado, no nublado, con neblina. No se ve mucho, estoy temprano en la mañana, después que uno desayuna, para entonces salir a ver. Y aquí estoy con mi amado Rico. Aquí estamos en un sitio que hay, son tiendas de beduinos. Aquí estamos aquí tomando una foto. Esto fue, yo creo que el primer viaje que hice a Israel con Rico. Y aquí está Joel Halevi. Joel es levita, es un judío ortodoxo, pero se ha hecho muy amigo de Rico y él sabe que todos nosotros creemos en Yeshua. Él no se opone ni se dispone a discutir ni a decirnos nada, nunca, al contrario. La última vez que estuvimos en Israel, Rico le hizo una pregunta, no recuerdo bien la pregunta, era del Nuevo Testamento, unos versos, y le presenta algo que dijo Yeshua, y este hombre en su discurso realmente lo que hizo fue defender a Yeshua como un buen judío. Así que él es ortodoxo 100%, él levita, y él se ha hecho muy amigo, es un hombre muy, una gran persona. Tiene su maestría en arqueología, en estudios bíblicos. Imagínense, pues entonces Rico muchas veces le pregunta a él cosas y se hablan, y nunca ha habido una discusión de ofenderse por lo que creen. Por lo tanto, eso es lo importante, es de la única forma de mostrarle al judío verdadero que no creen en Yeshua. Simplemente con nuestras acciones, con nuestra amistad, con nuestro amor, sin tener que estar peleándole ni diciéndole, eventualmente ellos van entendiendo. Y es como dije, en esa discusión que tuvo, lamentablemente no se grabó, pero él hizo una defensa legal de Yeshua increíble. Y aquí estamos en uno de los museos en Jerusalén y tenemos a Rico enseñando, dando una clase. ¿De qué estará hablando Rico? Aquí está hablando del antiguo Medio Oriente. Es tremendo museo. A él le encanta ir ahí porque tiene que ver con la antigüedad, con todos los imperios que acabamos de mencionar y todas las cosas. Es fascinante ver realmente la historia, toda la historia de Israel en un museo. Y aquí tenemos el mismo lugar donde estamos en los beduinos. Aquí tenemos a Yoli, la esposa de Rico y a Tito, montado en un camello. Aquí tenemos un beduino. Y si ustedes miren el desierto. Esto es desierto. Muchas partes de Israel es así, pero sin embargo, uno camina un poquito más adelante, ve el verdor, ve los árboles, ve los frutales, ve todas esas cosas, como dijo la palabra que el desierto florecería. Y aquí estoy yo de nuevo, aquí estamos en el muro. Para acá al lado se entra para los túneles de los rabinos, que te lleva por debajo de esta muralla y uno ve las piedras que son el cimiento de donde antes estaba el templo. Es fascinante, son unas piedras enormes, pero la energía que hay ahí debajo, lo que uno siente cuando uno va por debajo de esa muralla, que va a los cimientos, es increíble, porque recuerden que esta piedra
es porosa. Y yo he dicho, como he dicho en otro estudio, que hay dos cosas que retienen sonido, que son las piedras porosas y los huesos. Por lo tanto, estas piedras tienen mucho, mucho que decir. Y aquí estamos haciendo un mikveh. Cuando se va con Rico, Rico siempre nos lleva a hacer una inmersión. Y aquí estamos, me parece que era en Gedi, y esa agua estaba fría. Pero yo me agarré de esta joven aquí que sabe nadar. Y aquí está Elena. Elena y su esposo José, fue donde aquí los conocí en este viaje con Rico. Así que después que uno entra al agua se le quita el frío, pero es riquísimo hacer una inmersión en la tierra. Ya uno sabiendo lo que sabe, conociendo lo que conoce, es fascinante. Y aquí es lógico, no podía dejar los postrecitos. Esto es simplemente una muestra de los postres después que uno cena. Todo riquísimo, todo fresco, todo es increíble. Y les pongo todo esto para que, por si acaso, ahora en noviembre Rico hace un viaje para Israel, tiene otro planificado para marzo. Yo sé que es de noviembre 13 al 27, saliendo de Nueva York, el costo son $4,974 y ustedes muchos dirán, wow, eso es demasiado. Son 15 días. Recuerden que el pasaje nada más, si usted va a ir a Israel, les vale sobre $1,000. Pero son 15 días con los mejores hoteles, donde se tiene desayuno, se tiene cena, tenemos transportación todo el tiempo en buses con aire acondicionado, eso paga la entrada a los sitios que vamos, paga la propina que se le da al chofer, la propina que se le da al guía turístico, porque todos tienen que tener un guía turístico, paga todo, o sea, realmente para lo que uno hace y a donde uno va con Rico, y recuerden que con Rico te lleva a los lugares verdaderos donde realmente ocurrieron cosas. Los demás turistas, usualmente el grupo de turismo te llevan a sitios que no ocurrió nada, todos son trampas turísticas, y la mayoría te llevan a iglesias católicas para que veas las iglesias. Pero no, ninguno te va a dar lo que uno aprende, porque recuerden que Rico le está enseñando a uno en el bus, está enseñando a uno en el hotel, cuando uno llega, después que uno llega todo cansado, que come y se baña y hay clases después, se celebra un Shabbat, él comienza el tour desde el norte de Israel, baja, pasamos según vamos bajando a diferentes sitios, llegamos a Jerusalén, celebramos ese Shabbat en Jerusalén, después vamos a otros sitios dentro del área de Jerusalén, se va al mar de Galilea, se va a unos sitios hermosos, él nos lleva a muchos sitios a probar vino, chocolate, helado, o sea, la comida es excelente. Y se come, pero como se camina tanto, no da tiempo para uno acumular lo que se come. Pero lo que quiero decirle, no sabemos hasta cuándo estarán las puertas abiertas. Si usted tiene oportunidad de ir a Israel, vaya por favor, porque con el entendimiento que tenemos hoy día de la Torá, las festividades, del Shabbat, de nuestro hermano Judá, ir a la tierra va a ser una experiencia incomparable, inigualable. Y yo sé que usted dirá, pues es mucho dinero, pastora, pero le aseguro que vale la pena. Vale la pena. Si no tiene para ahora noviembre, empiece a ahorrar para que pueda ir en marzo. Ese grupo es en inglés. Tengo entendido que él piensa hacer un grupo en español para el 2023, o sea, el año que viene, Dios mediante. Así que como quiera que sea, ir a Israel le cambia su vida por completo. Y esto es un anuncio no pagado. Okay, no lo estoy haciendo porque me están dando nada, pero es una oportunidad y como dije, no sabemos hasta cuándo las puertas estarán abiertas. Y usted debiera ir a ir viendo su herencia para que sepa dónde usted va a querer vivir. Es hermoso y realmente le cambia su vida. Así que su retorno sea en nuestros días. Una foto de Jerusalén. Hermosa, Israel, y es algo inexplicable, es hermoso. Si Dios me lo permite,
voy en noviembre, voy en marzo, voy cada vez que me den la oportunidad de ir, voy. Yo no voy a ningún otro sitio, yo no gasto dinero en ningún otro sitio. Yo voy a bendecir al pueblo de Israel. Yo voy, gasto, compro, disfruto, y es una bendición más allá de lo que yo le puedo explicar. Así que yo espero que con la foto que les puse, por lo menos los estimule a que hagan un esfuerzo por ir a Israel. ¿Okay? Así que con eso terminamos el PowerPoint. Como dije, era algo muy básico, muy sencillito, nada. Si quiere usted más información de la historia, de la guerra, de las cosas que han pasado en Israel, hay libros de historias de Maparaíz para que usted lea, estudie. Lo que quiere es simplemente darle una idea por las cosas que ha pasado la nación de Israel, pero que se ha mantenido en pie, ha sobrevivido a todos los imperios, porque es el imperio, el reino de Hashem, el que realmente vale. Así que vamos a tomar un momentito. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que hablamos. Recuerden, yo no sé todos los detalles de la historia, pero si hay algo alguna pregunta, algún comentario, algo del viaje a Israel, algo de lo que uno hace por allá, lo que uno ve, con mucho gusto trataré de contestarle. Voy a poner aquí, por si acaso alguien pone una manita. ¿Alguna pregunta? ¿Le estimulé el deseo de ir a Israel? Pastora Norma, Sí. Shalom. Alguien preguntó anteriormente en el chat que por qué la diferencia en años, porque estamos en el 52-82, pero ella había oído que estábamos en el 59-92. ¿Puede explicar la diferencia? Bueno, algunas personas tiene que ver con los años que tuvieron en Egipto. Algunos añaden los 210, no sé si son 210, 240, otros se los restan, pero yo creo que estamos más en, como dice ella, que en lo que, recuerda que también por las situaciones de los exilios, a veces las fechas se dejaron de anotar o no están completamente, no están completas, pero es más o menos una idea. 57-82 es posible añadiéndole como 210 o 240 años más, sería lo más realista. Pero el calendario que llevan hoy día dice 57-82. Es posible que estemos más cerca de los 6,000 que lo que pensamos. Franklin. Shalom, pastora, shalom a todos. No puedo poner la cámara, no sé qué pasó, que se fue la cámara, pero una preguntita, pastora, solamente sobre, usted está hablando de diferentes imperios, de Babilonia, de Persia, y me recordé de un estudio que hice en el otro campamento sobre Daniel. Ajá. Entonces, en ese estudio, el estatua que hizo Nabucodonosor, ellos me recuerdo que decían que Babilonia representaba la cabeza. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, o sea, el sueño que tiene Daniel, el sueño que tiene Nabucodonosor, que de la estatua, representa los diferentes imperios que hubo. Ok. Así que sí, la estatua que hablan, en eso también. Ok, gracias. Se presenta diferentes imperios. Ok. Sí, Evelyn o Iván. Tienen que abrir el micrófono. Cuando estabas hablando de los imperios, hiciste un comentario de que no era casualidad que se dijera que para esa fecha había nacido Abraham, pero yo no entendí muy bien cómo lo pudiste asociar. Porque en el calendario gregoriano, 1948, o sea, porque es 14 de mayo de 1948 es la fecha gregoriana. El año 1948 fue que Israel se hizo nación. Pero si vas al calendario judío, como ahora que estamos en 57-82,
Si va al 1948 del calendario judío, resulta que en 1948, conforme al calendario judío, fue que nació Abraham. Según el calendario judío. Judío, como ahora judío estamos en el 57-82. Dale para atrás a 1948, desde la creación. O sea, desde Adán, cuando llegó desde Adán, que es el año 0 o el año 1, y vamos al año 1948, en ese año nació Abraham. El judío, del calendario judío. Okay. El judío, pero que da la casualidad que en el calendario gregoriano, Israel se hizo nación en 1948 también. Los números son iguales, pero no la época. Exacto. Okay, Exacto. I got it now. Los números son iguales, pero lógico, no, las épocas no son iguales. El número. Entendí. El número del año. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Como les dije, era simplemente darle una idea por lo que ha pasado Israel, tantos imperios y mientras que ya no, ellos no existen, pero existe todavía Israel. Y se existirá, como he dicho, Israel es el reloj de Hashem. Lo que pasa en Israel es importante para el mundo entero. Hoy día tengo entendido que ya hay, creo que 8 o 9 millones de personas en Israel. ¿Okay? O sea que ya... Franklin. Soy Lili. Perdón, Lili. Shalom, pastora. Shalom. En Apocalipsis, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, que habla sobre que van a haber calles de oro, se refieren a lo que tú explicaste del reflejo del sol en las piedras. Es posible o posiblemente el Señor use realmente se hagan calles de oro, pero lo más probable es que el reflejo, cuando por el tipo de piedra que hay, cuando ese sol da directo, parece de oro. Posible que sea eso también. Oh, ok, gracias. Por tu orden. Víctor o Denny. Denny. Aquí por acá. Shalom. Hello. Cuando usted hacía la cronología de los imperios y hablaba del espacio territorial que le pertenece a Israel, me recordó cuando fuimos a Israel, cuando íbamos la guía nos estaba hablando sobre el Levant, y nos estaba hablando sobre la ruta de la seda, y fue como más lo que es histórico, pero lo que interesaba en verdad era conocer la extensión que el Eterno le había entregado a Israel, como usted dice ahora. Entonces eso me recordaba que en un momento de lo que ella nos explicaba, ella se brincó esa parte de decir que, bueno, como siempre, los guías no van a entrar en esa disyuntiva, pero ahora entiendo, porque muchas de las cosas que el Eterno le dijo al pueblo, en los lugares donde tú pisares, y después cuando hablaba con Abraham sobre la extinción de las tierras que le iba a entregar. Entonces, cuando tú vas con el guía y te está explicando lo territorial del Levante, ella brinca esa parte, que fue una pregunta que se le hizo. Ella no quiso entrar en detalle, simplemente nos dijo, cada cual tiene el espacio de tierra que le pertenece. Y dijo, wow, entonces me recordó, ahora usted haciendo la cronología territorial, me recordó ese momento. Sí, pero es un lugar estratégico. O sea, el Señor utilizó un lugar estratégico porque el propósito era que el Levant, por donde pasaban todas las personas, todas las naciones, y por eso siempre ha habido tanta pelea con Israel, querer dominar Israel, tener control de Israel, porque tener control de Israel tiene control y acceso a todas las demás naciones. Es por donde tienen que pasar todo. Entonces, si tú eres el puente, puedes cobrar contribuciones, puedes cobrar tributo, puedes hacer lo que dé la gana porque tú tienes acceso a darle paso o no darle paso a la gente.
Por eso era tan Exacto. importante los imperios cuando capturaban a Israel, el dominio que querían mantener y sostener sobre Israel era por eso, era algo político también. Okay. Sí, esa me recordó ese momento. Mi esposito medio cabezón le decía, pero contéstame la pregunta. Y ella decía, cada cual tiene el espacio de territorio que le corresponde, pero no, tarde o temprano todo va a volver a su heredero legal. Porque fue una promesa y recuerda que ninguno de los reyes ni ninguno de los que tomaron control de todo. Josué no tomó los dominios de todo lo que tenía que tomar dominio. Se quedó mucha gente que suponía que hubieran eliminado, se quedaron, entonces eso es lo que ha traído los problemas. Pero si ellos hubieran obedecido como Hashem le había pedido y hubieran tomado control de todo el terreno que le correspondían, todo ese petróleo, ¿a quién le pertenecería? A Israel. Sí. En el ámbito legal le pertenece, pero como sí, ahora mismo están las cosas exacto, políticamente hoy día, pero ya llegará su tiempo. Pero ya pronto. Y Amén. también otra cosita, usted hacer ese viaje por Israel me trajo muchos recuerdos de cuando fuimos, y es verdad, uno se enamora, eso es amor a primera vista. No, uno llega y no quiere irse. Y el día que se va a ir, ella está planificando cuándo regresar. Eso es así. Así que yo le exhorto también a los hermanos que el cochinito, para eso que sirve, los vayan llenando para ese tiempo. Sí. Mientras Dios me dé vida, voy todas las veces que pueda. Ya yo he ido 8 veces y no me canso. Es una cosa increíble. Así que, si no, ahorren para que vayan. No pierdan la oportunidad de ver su herencia. Okay. Amén. Gracias. A tu orden, mamita. Caleb. Hola, bendiciones. Bendiciones. ¿Por qué hay algunos que dicen que estamos en el 5.990 y pico, 92, 93? Porque ellos dicen que se cuenta desde la creación y lo que dicen 5.700 y pico, como que no lo cuentan de ahí, no sé cuál es el... Sí, es que como Israel estuvo el pueblo estuvo disperso y cautiverio en tantos diferentes tiempos, pues entonces los ajustes que han hecho al calendario, pero si se le añaden los 210 años que ellos tuvieron en esclavitud, nos lleva a los 5.900 y pico. Pero el que está vigente hoy día es 5782, perdón, 5782. Cuestión de calendario, quien realmente lleva bien la cuenta es el Señor, pero es posible que estemos más cerca de los 5.900 que de los 5.700. Cuestión de, como dije, Israel es el reloj del Señor, mantenga sus ojos en Israel. Okay. Sí. Celia, sí, perdón. Y entonces viene un jubileo, ¿no? Yeshua. Eso dicen, que viene un jubileo. Sería en el año 6000, algo así. Sería para el año 7000. Si vamos a ir conforme a los días de la semana, el 7, el Shabbat perfecto en la era mesiánica, sería para el año 7000. Ok, gracias. Okay. Yo creo que estaremos un poquito viejos de aquí a allá. Así que, Celia. Shalom. Shalom. Mi pregunta es, cuando habla la palabra mi siervo David será rey sobre ellos, ¿es literal? Bueno, tengo entendido que quizá no sea literal porque va a ser el Mesías, pero el Mesías lo que da a entender es que es descendiente de David. ¿Sí? Recuerda que Yeshua es descendiente de David y al decir David está implicando un descendiente de David. Y para la época mesiánica, quien va a estar es el Mesías, Yeshua. Entonces, recuerden que la forma en que a veces la Biblia habla, como no conocemos bien el lenguaje de reyes, el lenguaje de pacto,
Cierta terminología es más bien idiomática que otra cosa. En este caso, decir rey David, o el rey David está implicando el Mesías descendiente de David. Okay. ¿Quién más estaba por ahí? ¿Alguien más tenía su manita? Yo. Sí, no. Perdón. No, yo era un comentario nada más porque estaba viendo un video de One for Israel y había un guía, un guía de Israel, y él estaba comentando que recientemente se ha descubierto un arqueólogo, después de tantos años que muchos arqueólogos estuvieron buscando el templo, el altar que Josué hizo en el monte Ebal, y no lo encontraban. Un arqueólogo finalmente lo encontró. Estaba cubierto de piedras. Y cuando sacaron las piedras, vieron entonces que había una rampa y a los lados habían huesos de animales, animales que se sacrificaban. O sea, los de clean animals, o sea, los animales que se sacrificaban en un altar. Y eso lo estaba comentando él. Yo, wow. Sí, para verificar la Biblia más todavía. Sí. Y recuerden que tenía que hacer una rampa porque así lo pidió Hashem cuando se hizo el altar. Si se encuentran escalones, se sabe que no es un altar conforme a la Torah, sino más bien los altares paganos eran los que tenían escaleras. Sí, encontraron el nombre, el tetragrama, bueno, no el tetragramatón porque solamente eran las tres letras del nombre de Hashem, pero en ese tiempo pues parece que lo escribían de esa manera. Sí, escribían y diferente. También encontraron otras escrituras. Que la Biblia no va a mentir. Ajá. Sí. Gracias, Norma. ¿Alguien más? ¿Tenía alguien su manita levantada? ¿Alguien más? Ok, jóvenes, pues de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Ya nos veremos en Shabbat el viernes. Recuerden que el viernes el estudio va a ser a las 9 de la noche. A las 9 porque tenemos cena de fin de mes. Así que, si el Señor lo permite, nos vemos mañana a las 9. Bueno, a las 7 comenzamos con el servicio de Shabbat, pero a las 9 va a ser la clase. Así que, muchas gracias. Buenas noches. Me portan bien. Shalom, shalom. Shalom, Osvaldo. Shalom. Shalom, así que Gracias. Buenas noches.